Con 11 minutos vamos a presentar a nuestro primer invitado. Se encuentra aquí en la cabina para hablar de otros temas también, pero seguramente tendrá alguna palabra el doctor José Tello Alfaro. Él es experto en legislación electoral y exministro de Justicia, porque el Poder Judicial ha declarado fundada nuestra acción de amparo, dice esto, referida a una organización política en particular. Es parte del comunicado de Unidad Popular y se le ha incluido en el registro de organizaciones políticas, por lo tanto, el número de partidos crece. Hablábamos de 43, pero tendremos 44. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Mávila, don Fernando. Sí, buenos días. Es algo lamentable, me solidarizo con las personas que, bueno, los deudos, los fallecidos el día de ayer, porque como bien creo que varios hemos comentado en torno a este suceso, la informalidad pasa factura. Y sobre todo esa informalidad que existe en el transporte hoy en día y que sí definitivamente pues tiene que pasar por un proceso que supere incluso al ATO, porque hoy día, por ejemplo, a pesar que tenemos una autoridad de transporte única entre Lima y Callao, podemos ver este tipo de situaciones que también se replican en el interior y sobre las cuales definitivamente pues hay que poner más orden. La formalización tiene que entrar por un tema de incentivos, a veces mucho más que por norma, y es importante que el gobierno y en las diferentes instancias de gobierno se pueda prever justamente incentivos a la formalización del transporte. Esa era la idea de los corredores, que debían ser utilizados por buses grandes donde las personas van sentadas y sobre todo donde el chofer es asalariado. No está expuesto a la lógica de más plata gano mientras más lleno esto y más rápido voy, porque no hay que ocultarnos la verdad. Esa empresa tiene una reputación de andar haciendo carreras entre sus choferes para ver quién pasa al otro y quién captura los clientes que están en la esquina. Mientras hay este sistema, mientras el fin del lucro por más clientes arriba, habrán estos accidentes. Lo razonable, como en todos los países del mundo, es que los choferes tengan un salario y ganen más por bonos cuando cumplen, sin cometer faltas y respetando la puntualidad. Pero vayamos al tema por el cual habíamos invitado al doctor Tello Mávila, ¿no? Sí, es correcto. Yo le decía que ya no tendremos 43, sino 44 partidos. Esto porque finalmente el doctor Duberlí Rodríguez, que es el personero legal de Unidad Popular, ha informado que la coalición incluye, además ha anunciado no solamente que se atendió su pedido ante el Jurado Nacional de Elecciones, sino que además se habla de una coalición que incluye a otros partidos políticos. Hablamos de Nuevo Perú, por el Buen Vivir y Voces del Pueblo, organizaciones que tienen plazo hasta el 2 de agosto para inscribir alianzas en el Jurado Nacional de Elecciones. Esto es nada más hasta el fin de semana, el fin de semana. Ahora, hay varios personajes, ¿no? Representando el Duberlí Rodríguez, la coalición incluye a Nuevo Perú por Buen Vivir, que tiene como precandidato presidencial a Vicente Alanoca, el antropólogo, y la agrupación Voces del Pueblo, que es liderada por el congresista Guillermo Bermejo. Comentarios, doctor. Sobre el punto, básicamente el entendimiento político, sí, efectivamente eso va más que todo por una coalición. Va a ser muy complicado que logren cerrar una alianza electoral con todos los formalismos que demanda la alianza electoral. ¿Por qué? Porque el partido todavía, o sea, no tiene la inscripción. Es porque el Jurado Nacional de Elecciones no ha sido todavía notificado, o no habría sido notificado, según lo que se maneja de información. Entonces, mientras esto no se efectivice, no se puede definitivamente suscribir una alianza con un partido que no tiene inscripción. ¿Qué había ocurrido con Unidad Popular? Lo que pasa es que ahí había un error del Jurado Nacional de Elecciones, y hay que ser bastante claro en eso. El jurado se expone al no aplicar lo que viene a ser la inscripción provisional. El artículo 96 de la Ley Orgánica de Elecciones es un artículo que complementa el artículo 10 de la Ley de Organizaciones Políticas, en el sentido en que uno ve la provisionalidad y el otro la inscripción definitiva. No podemos cerrarnos en la posibilidad de que solamente es la norma de la Ley de Organizaciones Políticas, de la LOP, sino que esto en una lógica integrada y pro homini, como lo establece la propia Ley Orgánica de Elecciones, tiene que ser entendido de una manera mucho más amplia. Entonces ahí es donde, por ejemplo, el jurado, que estaba
debió haber atendido la solicitud de inscripción provisional, desestima diciendo de que la inscripción tiene que darse luego que se supera la etapa de tachas. Pero el tema de las tachas, y es un tema que también lo podemos ver seguro si es que se llegara a presentar algún expediente de alianzas, es algo bien complicado porque hay tachas maliciosas que juegan al plazo. Ahora, el juez que ha tomado esta decisión, John Paredes Salas, ha dicho que la negativa del jurado fue inconstitucional, que no es una palabra menor, porque restringió de manera indebida el derecho a constituir organizaciones políticas, considerado una manifestación del derecho fundamental a ser elegido. A ver, ahí hay dos cosas. Sí. Sus comentarios le pido por favor un instante porque nos avisan que debemos cumplir ya con nuestros anunciantes a las 8:16 y regresamos con la explicación del doctor Tello aquí en la cabina de RPP. Son las 8:21. Regresamos en Ampliación de Noticias y estamos conversando con el doctor José Tello Alfaro, experto en legislación electoral, pero además exministro de Justicia. Y le decíamos que de acuerdo, cuando uno revisa la decisión del juez John Paredes Salas, él concluye que la negativa de inscripción del Jurado Nacional Electoral para el caso que estamos viendo, Unidad Popular, fue inconstitucional. Ahora, ¿hay otras agrupaciones en la misma situación? Sí. Hay dos más. Dos más. ¿Eso quiere decir que podríamos tener 46 partidos? No tanto, porque ahí habría que conocer si ellos han interpuesto una acción de amparo, porque hay que tener en cuenta, el amparo solo protege a quien demandó el amparo o la tutela, en este caso los derechos fundamentales. Este es solamente para Unidad Popular, no es para otro. No, claro, pero digo, existe la posibilidad de que los otros puedan recurrir a lo mismo, digamos, con este antecedente. Pero ya ahí sí tendremos una complicación porque habría que ver procesalmente si están en la misma situación. O sea, acá en el caso de Unidad Popular, ellos lo que han hecho es pedir todo dentro del plazo. O sea, si uno revisa, analiza la resolución y el razonamiento del juez constitucional, va a encontrar con que ellos solicitaron dentro del plazo la inscripción provisional porque estaban en un periodo de tachas, el cual pasó en apelación maliciosa, aparentemente, hacia segunda instancia. Porque esa apelación que espera, discúlpeme, el quinto día para que, o sea, se presente, obviamente, pues, en la práctica electoral y muchas personas padecen ese tipo de situaciones, tiene pues un trasfondo. El trasfondo es el desistimiento y buscar entendimientos. Ahora, usted nos ha hecho comprender que el origen de este problema es un error cometido por el Jurado Nacional Electoral. En la base hay eso. Si eso es así, y si la decisión de la justicia le parece tan inapelable, ¿qué sentido tiene la eventualidad de que el jurado apele esta decisión y se prolongue la incertidumbre? El procurador del jurado no está obligado a apelar. No está obligado. Puede acatar, considerar, ya, de acuerdo, nos equivocamos, esta es la decisión de la justicia, acatamos. Y además sería lo más saludable por el proceso mismo, dejarlo ahí. Pero también tener en cuenta justamente este razonamiento a efectos de tratar el tema de las alianzas, si es que llega a presentarse algún expediente de alianza en un plazo apretado, tratarlo con la rigurosidad, pero también considerando lo de la inscripción provisional. Porque se podría también implementar, o sea, la inscripción provisional de tal manera de que se evite justamente la afectación de derechos fundamentales. Ahora, hay una precisión acá también respecto de lo que menciona el juez. Él habla mucho del derecho a elegir y ser elegido, pero ¿a través de qué? Del canal que es el partido político, porque uno necesita un partido político de un movimiento regional para postular una candidatura. Pero, en realidad, él debió haber enfatizado más en el derecho a asociación política, que está regulado también por mandato constitucional en la Ley de Organizaciones Políticas, porque la ley es clara, en el 31 dice, por ley orgánica, que la Ley Orgánica de Elecciones, desarrolla el derecho de sufragio, elegir y ser elegido, la parte dogmática, pero en ley ordinaria, cómo funcionan las organizaciones políticas, en este caso, partidos y movimientos. Entonces, me parece que acá ha fallado la integración, porque era perfectamente entregable. Ahora, el jurado razona en el sentido de que la LOE está derogada, ¿por qué? Porque esta parte habla de organizaciones políticas y ahora los ve la ley especial, que es la ley de organizaciones políticas, valga la redundancia. Pero no es tanto así. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un principio pro homini, que está señalado en el título preliminar de la LOE, eso es mandatorio para todo ordenamiento electoral. Vayamos entonces al tema de las alianzas. Usted ha hecho un distingo entre las alianzas y las coaliciones. ¿Cuál es esa diferencia según la ley? En realidad,
Las alianzas se diferencian de las coaliciones en que pasan por el tamiz del registro de organizaciones políticas. Es decir, tienen que presentarse un expediente formalmente entre partidos, por ejemplo, para una elección general, o partidos y movimientos regionales, en el caso de elecciones regionales y municipales, y esto es calificado por el Jurado Nacional de Elecciones, quien dentro de un plazo ya concede pues, la condición de una alianza electoral y la inscribe como tal. En el caso de las coaliciones son apoyos voluntarios que surgen y que no necesariamente son de partidos o movimientos, sino que vienen de colectivos. Y finalmente, digamos que es como una suerte de frente electoral. ¿Cuándo vemos eso? Cuando los partidos normalmente suman sus apoyos para una segunda vuelta. Ahí vemos de que se empiezan a sacar los ex candidatos y empiezan a ir al candidato de su preferencia y le empiezan a endosar el apoyo, entre comillas. Eso es una coalición. Claro, y por ejemplo, ahí se pueden sumar movimientos regionales que en estas elecciones no participan. Porque ellos solamente participan en elecciones subnacionales, pero acá se podrían sumar en coaliciones y darle el apoyo, ¿no? Es más, o sea, por ejemplo, hay partidos políticos nacionales que están evaluando, con el permiso del movimiento regional, llevar a candidatos que están inscritos en movimiento regional. Porque al no participar está expedito que le dé el permiso y puedan postular a estos candidatos. De acuerdo. ¿El plazo vence el sábado 2 de agosto a las 12 de la noche? Claro, 23:59. Por la noche del sábado. Claro. O sea, hay todavía pendiente, Mabel, si cuento bien, el viernes y el sábado. Claro, Unidad Popular ha dicho que se prepara para formar parte de una alianza. Sí, le da el plazo. Primero veamos las noticias. Es lo que ha dicho Duberly Rodríguez, el vocero legal, ¿no? Y la coalición, por ahora, incluiría a Nuevo Perú, por el buen vivir, y a la agrupación Voces del Pueblo, liderada por el congresista Guillermo Bermejo. ¿Podrían el señor, digamos, líder de Nuevo Perú, Vicente Alanoca, o el congresista Bermejo, que lidera Voces del Pueblo, eventualmente ser los candidatos de Unidad Popular? Bueno, en la medida si es que se llega a inscribir la alianza. La alianza, efectivamente. Si no se inscribe la alianza... Es una coalición, pero no existe la formalidad de las candidaturas, en este caso conjuntas, pues. ¿Por qué? Porque no podrían tener, digamos, la misma plancha presidencial. Unidad Popular debería presentar su plancha presidencial. O simplemente no participar y participar solamente en las elecciones congresales para mantener digamos, la inscripción vigente. Correcto, pero todavía estamos hoy 31, mañana 1 es el sábado en la noche. Sábado en la noche. Pero depende mucho de la notificación al órgano electoral. Cuando se notifique, se tiene que proceder a la inscripción. Es ahí donde se tiene que cumplir con ese trámite administrativo y recién ahí está expedito para poder presentar a la alianza, que lo podrían hacer efectivamente hasta el sábado 2 de agosto a las 23:59. Doctor Trillo, al final de todo este periodo, porque estamos a 48 horas, ¿no? O 72, ¿qué balance hace usted? ¿Qué explica que nuestro país tenga una tal cantidad de partidos, organizaciones, a diferencia, por ejemplo, de Bolivia, que va a votar dentro de pocas semanas, este mes de agosto? Hay naturalmente varios, pero no tanto como el Perú. ¿Cuál es la razón de fondo que nos está castigando de esta manera? Nosotros, después de 20 años, don Fernando, haciendo un poco de memoria, estamos experimentando una vorágine de partidos políticos, con la diferencia que hace 20 años se presentaron en el 2006 20 agrupaciones. Hoy ya son 43 con miras hacia 44. Entonces, realmente pues considero de que han fallado el tema de la eliminación de las primarias abiertas simultáneas obligatorias, la famosa PASO, porque ese era el filtro natural para no tener tantos partidos políticos. Ahí se ven las consecuencias, pues. ¿Por qué? Porque los partidos en el Congreso decidieron que no haya tal, claro, o abrieron la posibilidad a otras variantes y todos van a hacer las otras. Y al no tener el desfogue natural, si lo queremos ver bajo un tema de flujos, entran con facilidad y se deben ir con facilidad por las primarias abiertas simultáneas obligatorias, las PASO. Entonces, al no haber PASO, evidentemente tenemos un embalse de partidos políticos, donde además adolecemos de la voluntad política de muchos de sus líderes, como para sentarse en la mesa y decir, ya te toca ser presidente a ti, yo cedo y vamos adelante con una alianza, porque no lo están demostrando. Muy bien, hemos visto en Chile en días pasados que han habido una forma de paso entre los partidos, por lo menos los de la izquierda, y salen con un solo candidato.
Así y es. se reduce la participación de la variedad de candidatos que confunde y que hace difícil la opción de voto. Si me permite rápidamente, Chile tiene esa característica de formar coaliciones y alianzas de gobierno. Es muy interesante el modelo chileno porque ellos también durante larga data, después que regresaron a la democracia, recordemos los primeros años de gobierno de Patricio Aylwin y demás, ellos llevan por la concertación de partidos de la democracia y la Alianza por Chile. Dos coaliciones, un sistema binominal. Entonces digamos como que en Chile más bien la tradición jala mucho al hacer alianzas y en verdad es ahí donde los partidos, por ejemplo, luego cuando se desarma la coalición esta de la concertación del Partido por la Democracia, vemos que los partidos que le integraban pues tienen muy magros, pésimos resultados electorales. Hay que decir que en Chile todo fue facilitado porque se unieron contra el pinochetismo. Es decir, También, claro. si es que iban divididos podían ganar las fuerzas que defendían. Pero a los dos les convenía, o sea, porque también la Alianza por Chile y la concertación gobernaron 20 años, pero lo hicieron, o sea, justamente por ese modelo binominal. Absolutamente. Muchísimas gracias, doctor Tello, por sus aclaraciones en calidad de experto en derecho electoral, con experiencia que, como recordaba Mavila Huerta, le da además haber sido ministro de Justicia. Muchas gracias y muy buenos días, y veremos qué pasa el sábado a las 12 de la noche. Por lo pronto vamos a la pausa, Mavila.